En la otra vida, todo resultó ser completamente distinto de lo que imaginaba. No había el olvido del que hablaban los escépticos y ateos, ni las visiones celestiales descritas en diversos libros sobre el más allá. La imagen que tenía delante le causó conmoción, y esa sigue siendo la palabra más suave que podría describir lo que vio, y solo significaba una cosa. Todo lo relacionado con la vida después de la muerte es una completa mentira. No todo es así. Estas fueron las impresiones del anastasiólogo, llamado Rajiv Bharti, cuando por un malvado destino tuvo que encontrarse en un mundo donde no se admiten personas vivas. Mira este vídeo hasta el final, y descubrirás qué le asustó tanto, y por qué se convenció por experiencia propia, de que en el más allá no todo es como se cree, y también sabrás cómo consiguió su segunda oportunidad en la vida, por qué, cómo. Y la mayoría de los médicos familiarizados con la fisiología humana, y que han visto, por así decirlo, los mecanismos de nuestro cuerpo. Rajiv Bharti era un escéptico absoluto y muy agresivo con todos los que, de una forma u otra, compartían sus impresiones sobre las experiencias póstumas. No le costaba nada ridiculizar duramente a semejante narrador. He aquí lo que él mismo dijo sobre su comportamiento en aquella época. Durante un cuarto de siglo trabajando como anestesista, vi a cientos de pacientes que podían morir en cualquier momento. Algunos de ellos decían que durante el paro cardíaco veían algún tipo de luz, así como criaturas luminosas o familiares fallecidos. Yo no creía esas historias y recomendaba que esos pacientes consultaran a un psiquiatra. Pero un día, él mismo dejó de reír. Esto ocurrió justo después de las Navidades de 2010, cuando Rajiv Bharti se sintió mal de repente, tanto que tuvieron que llamar a una ambulancia. Los médicos que llegaron afirmaron que su salud corría peligro y que, en ese caso, era necesaria una intervención quirúrgica urgente. Cuando los médicos le explicaron exactamente en qué consistía, al ser una persona familiarizada con la medicina, y no solo de oídas, se dio cuenta de que las posibilidades de un resultado positivo eran extremadamente escasas. Y todo porque, durante muchos años, Rajiv Bharti había estado luchando desesperadamente contra la oncología, y para entonces ya había sobrevivido a varias operaciones muy difíciles. Por eso, aquel día, según admitió él mismo, estaba dispuesto a morir. Desgraciadamente, como él suponía, durante la operación, algo salió mal, y su corazón se paró. Los médicos tuvieron que declarar el hecho de la muerte clínica, pero no sabían que, en ese mismo momento, Rajiv Bharti se encontró con algo inimaginable. Lo primero que impresionó a Rajiv Bharti fue que su alma se separó realmente de su cuerpo y se elevó hasta el techo del quirófano. Al principio, el anestesista ni siquiera admitió la idea de que había muerto, sino que supuso que uno de sus colegas había mezclado algún tipo de droga en la solución destinada a él. Así, su cerebro le deslizó esas mismas visiones de las que antes se había reído con tanta maldad y que consideraba ficción. Pero pronto, tuvo que abandonar este pensamiento, porque lo que ocurrió a continuación no era en absoluto una alucinación. Además, Rajiv Bharti notó que pensaba con demasiada claridad para una persona bajo los efectos de un alucinógeno. Inmediatamente se sintió abrumado por las preguntas. ¿Cómo estaba pensando? ¿Cómo podía oír y ver lo que ocurría a su alrededor? En un momento dado, incluso se irritó, porque lo que estaba experimentando no encajaba en absoluto en su imagen habitual del mundo. Al ateo le costaba aceptar que existiera un mundo fuera de la física ordinaria, y mucho menos admitir que el alma existiera realmente. Y entonces, Rajiv Bharti se sintió invadido por el miedo a lo que ocurriría después. ¿Sería capaz de volver a su cuerpo? ¿Cómo reaccionarían sus familiares ante su muerte? En cuanto Rajiv Bharti tuvo estos pensamientos, su alma se transportó a 0 kilómetros de distancia, a casa de su familia, donde vio a su madre y a su hermana. Estaban sentadas en el sofá conversando tranquilamente sobre qué cocinar para la cena. Rajiv Bharti, presa de la desesperación, gritó: «¡Mamá! ¡Estoy aquí!». Pero ella no le oyó. Luego intentó sacudir a su hermana por el hombro, pero su mano le atravesó el cuerpo. Tuvo que admitirse a sí mismo que, para ellos, ni siquiera era un fantasma, sino, en general, algo invisible. El pobre Rajiv
Party no tuvo más remedio que limitarse a observar a su madre y a su hermana, pero, de repente, se oyó un fuerte estruendo de instrumentos quirúrgicos. Se dio la vuelta y vio que detrás de él aún se veía el quirófano, donde yacía el cuerpo que una vez le perteneció. Y los médicos, por alguna razón, seguían intentando devolverlo a la vida. Estas dos visiones, la casa de sus padres y el hospital, parecían fundirse. Entonces se dio cuenta de que, después de la muerte, la conciencia puede fácilmente estar presente en varios lugares al mismo tiempo. Pero, ¿qué sentido tiene este descubrimiento si está muerto? ¿Qué clase de programa es este? ¿Una experiencia extracorpórea, si ya no está destinado a contárselo a nadie? ¿Y quién iba a creer a alguien que siempre se reía de tales revelaciones? Entonces comenzó algo que es imposible recordar sin estremecerse. De repente, todas las visiones desaparecieron y se instaló una oscuridad total. Durante un breve instante, Rajiv Party llegó a pensar que por fin volvía a su cuerpo, pero no estaba allí. Se horrorizó al descubrir que, desde las profundidades de la oscuridad, algo terrible se acercaba a él a gran velocidad. No podía comprender qué era exactamente, pero sintió cómo le causaba un miedo salvaje. Además, el fenómeno iba acompañado de truenos, por lo que su alma se estremeció presa del pánico. Entonces, Rajiv Party pareció ser recogido por un viento frío invisible y, en el segundo siguiente, se encontró al borde de un abismo ardiente. Horrorizado, intentó alejarse de él, pero una fuerza lo empujó hacia el borde con la intención de arrojarlo al abismo ardiente. Nunca antes había experimentado tanto miedo. De vez en cuando, se hacía preguntas: ¿dónde está el túnel al final del cual está la luz? ¿Dónde están los ángeles que deben reunirse con los difuntos? ¿Dónde están, en definitiva, esos lugares arcoíris de los que habían hablado sus pacientes que regresaban del otro mundo? Todo resultó ser mentira. Después de la muerte, solo hay oscuridad, y este abismo hirviendo para incinerar tu alma. Parecía que nada podía ser peor, pero entonces, como burlándose, una terrible voz metálica dijo: «Nunca has amado a nadie, Rajiv». Rajiv miró a su alrededor, pero no vio a nadie, aunque comprendió perfectamente que aquellas palabras iban dirigidas a él personalmente. Y, por desgracia, eran ciertas. Nunca había amado de verdad a nadie, y trataba a sus pacientes con un cinismo extremo, percibiéndolos solo como una fuente de ingresos. Rajiv se dio cuenta amargamente de que en toda su vida casi nunca había mostrado no ya un sentimiento de amor verdadero, sino ni siquiera una compasión elemental. Lo único que le interesaba era el dinero y el poder. Ni siquiera los pacientes que se estaban muriendo recibían compasión de él. A pesar de que era el último que veían en esta vida, Rajiv tuvo que admitir honestamente ante sí mismo que merecía estar en este abismo infernal y ardiente. Y sin embargo, en algún lugar del fondo de su alma, aún quedaba un atisbo de esperanza de redención, y rezó a Dios: «Dame otra oportunidad». No tuvo tiempo de terminar de pronunciar estas palabras cuando, por el rabillo del ojo, se fijó en una figura humana. Cuando miró de cerca, se asustó aún más. Era la persona que menos esperaba ver allí, su padre, que había muerto hacía 20 años. Se había distinguido por una crueldad increíble y un carácter duro. No le costaba nada castigar rudamente a su hijo por cualquier ofensa. Por eso, en la infancia, Rajiv le había considerado un auténtico monstruo, y este hombre terrible había envenenado su vida. Pero pasados los primeros momentos de miedo, Rajiv se sorprendió al notar que su padre parecía mucho más joven que cuando había muerto. Lo que más le sorprendió fueron sus ojos. Era difícil de creer, pero ahora brillaban con sabiduría y amor. El padre sonrió, cogió a Rajiv de la mano y le ayudó a alejarse del borde del abismo ardiente. Luego atravesaron juntos un túnel, en el que Rajiv vio a todos sus antepasados difuntos. Sobre lo que sucedió después, dijo lo siguiente: «Una vez superado el túnel, me encontré solo. Allí me encontré con una criatura que parecía un ángel. Me anunció que debía volver a la vida física, dejar el trabajo de anestesista y convertirme en sanador. Esa sería mi expiación por todos los pecados que había cometido a lo largo de mi vida. De este modo, los poderes superiores me daban una segunda oportunidad». Rajiv,
Así lo hizo. En cuanto le dieron el alta, abandonó inmediatamente su actividad profesional como anestesista y se dedicó por completo a ayudar a la gente a resolver sus enfermedades mentales. También escribió un libro titulado Morir para despertar, en el que relataba su experiencia póstuma. Escribe en los comentarios si te gustaría tener una segunda oportunidad para corregir los errores de tu vida. Además, dale a me gusta y haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos emocionantes. Muchas gracias a todos por vernos. Larga vida y bondad.